Pues bueno, estamos de regreso en Negocios en Imagen y bueno, se presentó la encuesta de expectativas de empleo de la compañía Manpower Group, donde pues se hace una entrevista a más de 1,000 empleadores a escala nacional, por supuesto aquí en México, donde pues reportan que hay la intención de tener una mayor contratación para el próximo trimestre de este año, es decir, para estos meses que siguen, mucho impulsado, y no lo dudaría, por el tema de la relocalización de empresas, del famoso nearshoring, de cómo las empresas mexicanas han comenzado a invertir fuerte, no solamente en el talento, que ahorita lo platicaremos con Mónica Flores, presidenta de Manpower Group para América Latina, un talento que lamentablemente está escaseando en México, pero bueno, vamos a platicar más de este tema con Mónica Flores. Mónica, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Ella está a través de Zoom. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar contigo esta vez. Oye, Mónica, pues bueno, me da mucho gusto saludarte antes que nada. Muchas gracias por tomarnos esta videollamada. Y pues las expectativas de empleo. Yo creo que 2022 fue un año de recuperación para nuestro país. 2023 lo será aún más, aunque pues por ahí por los temas de incertidumbre que están pasando en el sistema financiero en Estados Unidos, pues no sé cómo están viendo ustedes desde Manpower Group, que es una de las empresas especializadas en el tema del empleo. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo están viendo 2023, Mónica? Mira, la mayoría de los países en los que se realiza esta encuesta, que es en 40 países alrededor del mundo, las expectativas de contratación son positivas. No en todos los países muy optimistas, pero siguen siendo positivas. Lo que ocurre en nuestro país es que el 43% de los empleadores entrevistados dijo que tenía intención de contratar personal, es decir, de aumentar su plantilla laboral. 14% dijo que la iba a disminuir y 40% iba a permanecer sin cambio. Nosotros hacemos una operación aritmética, restamos los que aumentan menos los que disminuyen y eso nos da el dato de la tendencia neta ajustada estacionalmente, que es de 29%. Este número es bueno, estamos a la mitad de la tabla si comparamos con otros países. Si comparamos contra el trimestre anterior, aumentamos un punto porque en el primer trimestre de este año fue de 28%. Si comparamos anualmente, sí disminuimos un poco, porque la tendencia anual del segundo trimestre de 2022 fue de 38%. Sin embargo, el que sea un número positivo de alrededor de los 20, 29 en este caso, casi 30, da un buen respiro en cuanto a la generación de empleo formal. Si Claro. comparamos el número con el Estados Unidos sacó el 30% de tendencia neta. Es decir, vamos muy de la mano con el crecimiento de la plantilla laboral en Estados Unidos. Mónica, Después nosotros seccionamos el resultado por región claro. geográfica de nuestro país. El noreste es el más positivo con 42%, seguido por noroeste con 34%, sureste 31% por la inversión que está haciendo con el Tren Maya y todo el crecimiento que se está focalizando en esa zona del país, centro 29%, norte 28%, igual que occidente, y el dato más conservador o menos optimista es para la Ciudad de México, que es alrededor del 22%. Así es. Mónica, veía que en la encuesta que los sectores más competitivos para nuestro país es el transporte, la logística y por supuesto el sector automotriz, que yo creo que con el anuncio reciente de que Tesla llegará al estado de Nuevo León, pues bueno, ahí habrá un importante número de contrataciones. Inclusive por ahí estaba leyendo en la mañana que ya hay algunas contrataciones que está pidiendo ya Tesla bajo algunos requerimientos importantes, pero dentro del transporte, la logística y el sector automotriz, que se han convertido en sectores importantes por el contexto actual donde se está pues modificando un poco las líneas de producción en las empresas automovilísticas, la logística por todo el tema de entregas, supongo yo por el comercio electrónico y todo esto que ha venido creciendo, y por supuesto el transporte, que sigue siendo un sector clave en nuestro país teniendo en cuenta la manufactura. Estos sectores son los más importantes que veremos este año teniendo un crecimiento mayor en la captación de empleo, Mónica. Exactamente, autotransporte, logística y automoción, el optimismo es del 38%, 10 puntos arriba de la neta nacional. Manufactura 36% y servicios de consumo 30%. Los más conservadores siguen siendo finanzas y bienes raíces y energía con 13% únicamente, ciencias de la vida y salud con 16%. Sí, la apuesta de nuestro país está en crecimiento de las industrias que acabas de mencionar, pero también me parecería interesante analizar el dato por tamaño de empresa. Uh-huh. Las más optimistas son las grandes empresas con más de 250 empleados, que en el 34% de los casos dice que va a aumentar su plantilla laboral.
Y los más conservadores son las empresas medianas. Solo en el 29% de los casos dicen que van a contratar personal y llamamos mediana aquella que tiene entre 50 y 249 empleados en la nómina. Optimistas también la pequeña empresa con 32% y la pequeña con 29%. Si comparamos nuestra expectativa contra el resto de América Latina, ya dijimos Estados Unidos 30%, hay países mucho más optimistas que nosotros, como Panamá con 41% y Costa Rica y Guatemala con 38%. Y del otro lado de la tabla tenemos Argentina, que sabemos los retos que está Así es. enfrentando nuestro país querido de la región, con 16%, igual que Brasil con 21%. Como te decía al principio, estamos a la mitad de la tabla de los optimistas o menos optimistas, pero el otro reto que bien apuntabas tú al principio es no solo es tener la inversión, no solo es tener la expectativa de contratación, es encontrar el talento que necesitas. Así De es. nada sirve tener una vacante generada si no encuentras a las personas que van a hacer posible tu estrategia de negocios. Y así realizamos otra encuesta, que esta es también a 40,000 decisores a nivel mundial. En México entrevistamos a más o menos 4,000 empleadores y les preguntamos si tienen problema o no para cubrir sus vacantes. El 69% de los empleadores en México este año 2023 dice que no encuentra los candidatos en el momento que los necesita para fungir la función que tienen vacante. Es uno de los números más altos de los últimos 17 años. El más alto fue en 2021 con 74% de los empleadores con dificultad. Ahora son 69%, sigue siendo un número altísimo que nos prende el foco rojo para empezar a invertir desde la política pública hasta la iniciativa privada en capacitación del talento mexicano para que pueda llenar estas expectativas de habilidades y conocimientos que tienen los inversionistas. Claro, y que yo creo que además, Mónica, es importante que también se invierta en el sector educativo, porque te lo comento a mí, muchas personas del sector tecnológico, que es que el que de pronto tiene un crecimiento importante en los últimos años, me comentan que si de pronto conoce un buen ingeniero, a un buen analista ahora con el tema de la Big Data y todos estos temas importantes, con la creación de semiconductores, y te das cuenta que pues nuestro sistema educativo está un poco lejos de las profesiones que ya no son del futuro, ya son profesiones actuales que están buscando las empresas, y pues ahí debería de haber un trabajo conjunto, ¿no crees, Mónica? Entre la iniciativa privada, Claro. entre las universidades y las políticas públicas para crear estos talentos, porque talento hay en México, Mónica. Lo que hace falta es darle, como dices tú bien, una muy buena capacitación a los mexicanos. Exactamente. Y dice justo en el blanco, yo creo que leíste la encuesta antes, porque el puesto más difícil de cubrir hoy a nivel mundial y uno de los más difíciles de cubrir en México es precisamente tecnologías de la información e inteligencia de datos. Ingeniería también está entre los primeros puestos, ventas y marketing, operaciones y logística y atención al cliente. Esto nos habla de que no solamente tenemos que incidir en los planes universitarios y licenciatura, sino también fomentar el estudio de carreras técnicas, que en Claro. nuestro país han estado tradicionalmente subvaluadas. Pensamos que es mejor estudiar una licenciatura que una carrera técnica, y no necesariamente es así. Muchas veces con los conocimientos técnicos encuentras más fácilmente trabajo bien remunerado que con una licenciatura de una carrera que esté sobrepoblada. Así es. Y además del conocimiento académico, necesitamos fomentar las habilidades blandas que está buscando también el empresariado, que tienen que ver con autodisciplina, con adaptación al ambiente, con pensamiento crítico, con creatividad y originalidad, y finalmente con el razonamiento para la resolución de problemas. Yo pienso que además de cambiar de fondo los planes de estudio que nos tomará 20 años o más, tendríamos que pensar en capacitaciones cortas, en certificaciones prácticas y en otro modo de enseñanza que sea mucho más real, mucho Claro. más aplicado al siglo XXI en la era digital, que tener conocimientos de memoria. Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Mónica. Yo creo que hace falta esa capacitación corta y pues bueno, ahí hay un reto importante que tenemos en nuestro país. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, Mónica, y pues igual pendientes de todo lo que viene con esta famosa relocalización y nearshoring, que yo creo que va a impulsar fuerte a México, y ahí tiene una gran oportunidad pues muchas personas que se capaciten para justamente, Mónica, pues bueno, entender hacia dónde va el futuro, hacia dónde van las nuevas profesiones, y ahí está Manpower Group, que también está apoyando en estos sectores. Mónica, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias a ti, la oportunidad la tenemos, hay que aprovecharla.
Así es.